Sáhara Occidental, un desierto para el periodismo, es el último informe de la organización Reporteros Sin Fronteras sobre la situación en la excolonia española, donde se denuncia que el conflicto ha sido abandonado por el foco mediático. Mientras tanto, Marruecos, que ocupa el puesto 135 en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, maneja con mano de hierro la información dentro del territorio, castigando de forma implacable, además, el ejercicio del periodismo local y bloqueando el acceso a los medios extranjeros. A pesar de todo, una nueva generación de reporteros saharauis corre extraordinarios riesgos para mantener viva la llama del periodismo e impedir que el Sáhara Occidental quede sepultado por las arenas del olvido. Una de las personas que mejor conoce, además, este contexto es Ahmed Etanji, presidente de Equip Media, un colectivo de periodistas, activistas, que desarrolla su labor en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. Ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio Internacional Julio Anguita Parrado, que concede el Sindicato de Periodistas de Andalucía. Ahmed Etanji, bienvenido y gracias por atender la llamada del navegante. Hola Juan Carlos, muchas gracias por darnos la oportunidad para hablar sobre el bloqueo informativo y la situación en el Sáhara Occidental. Aunque varios miembros de Equip Media os habéis atrevido a dar la cara públicamente, todo el trabajo que realizáis como reporteros se desarrolla a escondidas, de forma clandestina, pues como ya habéis denunciado en varias ocasiones, sois objetivo permanente de las fuerzas de seguridad marroquíes. ¿Cuándo decidisteis, Ahmed, organizaros como periodistas activistas? Me gustaría recalcar esto, ¿no? Porque tiene un componente, un valor añadido. Sí, nosotros somos una generación que nació en los finales de los 80s, los principios de los 90s. Hemos participado en las manifestaciones en 2005, las que se conocen como la Intifada de la Independencia, reivindicando la independencia del Sáhara Occidental, una generación de jóvenes que ha salido a las calles de una forma pacífica, jóvenes con una filosofía de la lucha no violenta. Hemos optado por esa vía, pero a pesar de esto, Marruecos intervino en contra de nosotros de forma brutal. Cayeron muchísimas víctimas, detenidos, torturados, hasta asesinados. Pero desgraciadamente hay un bloqueo informativo muy potente. En el Sáhara Occidental no hay acceso a los periodistas internacionales, no existen agencias de prensa en el territorio. Pues hemos estado pensando como activistas qué hay que hacer para hacer visible esta situación, para que el mundo sepa lo que está pasando. Pues en 2009 hemos decidido crear la organización Equip Media con el objetivo de romper el bloqueo informativo y ganar también la confianza y la credibilidad con los medios de comunicación internacionales y las organizaciones internacionales. Es un trabajo muy difícil, muy arriesgado, a pesar de muchos obstáculos que encontramos en este trabajo. Lo que hacemos, clandestinamente, porque no podemos trabajar en la calle. Este trabajo es muy difícil, pero basamos en 3 ejes, ¿no? El primer eje es sensibilizar y concienciar a la juventud saharaui por la importancia de la lucha no violenta, que esa vía la que nos va a llevar a lograr nuestro objetivo, que es la independencia, porque nosotros apostamos por la lucha no violenta, porque para lograr justicia hay que hacer justicia, no hay que hacer lo mismo que el agresor, ¿no? No hay que responder con fuerza o responder con violencia, sino responder con medios no violentos dentro de este marco del poder blando, ¿no? Pues segundo eje es desmentir la propaganda marroquí,
porque la maquinaria de propaganda marroquí dicen que los saharauis en Sáhara Occidental están viviendo en un paraíso, que no existen las violaciones de los derechos humanos, que todos los saharauis tienen sueldos, que cobran bien, que tienen una vida, no existe en otros sitios en el mundo, virtualmente, lo que hacen ellos. Pues nosotros desmentimos esa propaganda a través de fotos, vídeos, investigaciones, entrevistas, y la publicamos en redes sociales y también la hacemos junto con organizaciones internacionales y medios de comunicación. El tercer eje es es el más importante, que es la divulgación de la información profesional dentro de los medios de comunicación internacionales y dentro de las organizaciones internacionales de derechos humanos y también de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, que hoy en día estamos trabajando con varios relatores de derechos humanos y sobre todo el relator de la libertad de expresión y el relator de los defensores de los derechos humanos, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, que en muchos casos han denunciado las detenciones y las restricciones impuestas a los periodistas saharauis. Hamed, ¿qué balance hacéis de estos 11 años de andadura al frente de Equipe Media? Pues el balance, la verdad que lo valoramos muy positivamente. A pesar de las torturas, a pesar de las detenciones, a pesar de las amenazas, a pesar de todos los problemas que encontramos por parte de las autoridades de ocupación y este asedeo, asfixia informativa y física y psicológica que nos hacen. Lo valoramos positivamente. ¿Por qué? Porque hemos iniciado este trabajo en un círculo muy pequeño. Hemos iniciado este trabajo como amateur, sin ningún conocimiento de prensa, de periodismo, ni sabíamos cómo coger la cámara, no sabíamos cómo sacar las fotos, ¿no? Pero con el paso del tiempo hemos hecho bastante formaciones autodidactas, ¿no? Y había unos acontecimientos muy importantes a lo largo de esos 11 años, como el campamento de Gdeim Izik, como las marchas de 2013 y muchos acontecimientos que la prensa internacional necesitó información y también las organizaciones internacionales necesitaron información verificada, necesitaron fotos, vídeos de lo que está pasando, porque ellos no pueden trabajar en el terreno, pues les hace falta información de lo que está pasando. Pues nosotros hemos sacado esta información a través de vídeos, a través de fotos, que hemos desmentido esa propaganda, que hemos dado una materia prima a esas organizaciones internacionales y medios de comunicación y han comprobado que es verdadera, que es creíble, que no mentimos, ¿no? Pues desde entonces hemos empezado a ganar credibilidad por parte de varios medios de comunicación. Pues desde entonces hemos estado abriendo brechas dentro de este muro informativo, ¿no? Del silencio, dentro de varios medios de comunicación que hoy en día, la verdad que bastantes publican la información a pesar del silencio y a pesar de lo que, como se dice en castellano, en francés se dice complicité, es la complicidad, la complicidad de algunos periodistas que tapan esa información, pero gracias a muchos medios de comunicación que han publicado esa información y a organizaciones internacionales, la verdad que lo valoramos positivamente. Vuestro lugar de trabajo habitual son las azoteas del Ayun. Agazapados en ellas, documentáis la represión de la policía contra las frecuentes manifestaciones que se producen allí en la capital del Sáhara. Pues, ¿Cómo sí. os las ingeniáis para poder dar cobertura a estos eventos? ¿Cómo transcurre un día en la vida de un reportero como tú, por ejemplo? Pues en cualquier sitio en España, un periodista para que haga su trabajo para cubrir una manifestación, va a la manifestación una media hora antes y va a preparar su cámara y tal, y con su trípode va a grabar, ¿no?
Pues nosotros no, para grabar una manifestación tenemos que prepararlo 2 días antes. Tenemos que hacer un plan de seguridad, cómo entramos en esta calle, cómo entramos en esta calle y cómo salimos por la otra calle, quién va a llevar la cámara, quién va a llevar la tarjeta memoria, lo llevamos por separado. Tenemos que buscar un sitio seguro donde vamos a grabar escondidos desde una azotea, y hay que buscar también otras azoteas al lado por si allanan la policía la casa. Hay que escaparse por otras azoteas y hay que buscar un sitio seguro dentro de esa azotea en el caso de la detención para guardar la tarjeta memoria, porque si te detienen no pueden detener lo que has grabado, lo que has documentado. Pues la mayoría de estas manifestaciones la grabamos desde las azoteas o con cámaras ocultas, pero es muy difícil hacerlo con cámara oculta porque las autoridades de ocupación marroquí están vigilando todo, todo. No quieren que salga información. Hoy en día tienen grupos encargados solo de controlar las azoteas para que vean si hay movimientos, hay algo sospechoso, para que allanen la casa y detienen la gente que está dentro. O sea que tiene que ser una auténtica odisea. Es verdad, es muy difícil, es una aventura. Para grabar una manifestación en Sáhara es una aventura. El acoso que habéis denunciado en multitud de ocasiones por parte del gobierno de Marruecos tiene otras formas en vuestro día a día, ¿no? Porque están las torturas, las detenciones, los malos tratos, persecuciones, acoso. Habéis sufrido incluso sabotajes tecnológicos. Sí, hemos sufrido varios tipos de violaciones de los derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, amenazas. Estamos perseguidos por las calles. A veces te sientes en una cafetería, no te sientas tranquilo porque notas que está la policía a tu lado escuchando lo que estás diciendo. Y a veces van a hablar con el camarero, quién se ha juntado con ellos, quién está con ellos. Y tu casa está vigilada por si haces algo, te mueves y todo. Y si hablamos de sabotaje electrónico, también ya sabemos que nosotros el único vía que tenemos son las redes sociales para publicar. Claro, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué ha sido la herramienta de la que os habéis valido y os seguís valiendo, ¿no? Desde que comenzasteis? Exacto, porque hoy en día lo que se conoce como el periodismo ciudadano, un ciudadano puede coger su móvil, grabar una manifestación o una agresión o lo que sea y lo publica en redes sociales. Esto es lo que hacemos porque no hay control de las autoridades de ocupación marroquí encima de esos redes sociales, pero sí que tienen otras formas para controlar y hacer sabotaje. ¿Qué hacen? A través de grupos muy preparados marroquíes, llegan a ser miles de personas que llegaron a hacer denuncias impulsivas en el mismo tiempo en contra de nuestras páginas, en nuestros Facebook y Twitter, para que sean cerradas o censuradas por parte de Facebook. Lo han conseguido, por ejemplo, en 2013, que teníamos una página de Facebook que pasaba de 30.000 seguidores, pero hemos hecho muchísima cobertura en el Tribunal Militar de Gdimizik. Esto no le ha gustado a las autoridades de ocupación. Hicieron muchísimas notificaciones y el Facebook cerró nuestra página. Lo mismo lo hicieron en 2017 con nuestra página, pero gracias a organizaciones de la libertad digital nos ayudaron y contactaron con Facebook y explicaron que nosotros no incitamos al odio, no mentimos nada, y en 48 horas el Facebook devolvió nuestra cuenta y desde entonces no la ha censurado. Pero nuestra página web recibe a diario entre 40 y 80 ataques de hackers para hackear la página web. Ahora mismo, Hamed, ¿cuántos de vuestros compañeros están encarcelados por ejercer su derecho a la información? Pues hoy en día hay 6 periodistas detenidos y condenados con unas sentencias
muy elevadas. Hablamos de cadenas perpetuas, 30 años de cárcel, 20 años de cárcel, 6 años, 2 años, solo por el hecho de informar sobre la situación. 3 de ellos, que son Abdallah El-Khraouni, Bashir Hadda, Hassan Tah, perdón, 4, y Mohamed Lamin Heddi, fueron detenidos por documentar y grabar el allanamiento y desmantelamiento de las fuerzas de ocupación al campamento de Gdemizik. Y también a lo largo de este campamento hicieron cobertura mediática. Están en la cárcel por eso. Y Mohamed Bombari grabó enfrentamientos entre marroquíes y saharauis en Sáhara ocupado, fueron incitados por la policía, y grabó también las intervenciones policiales contra esos saharauis y cómo allanaron las casas. Fue detenido y condenado a 12 años y rebajaron la sentencia a 6 años, gracias a la presión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que pidió su libertad, y también de organizaciones internacionales como Freedom Now y Fundación Robert Kennedy en Estados Unidos. Y Walid al-Batal, que lo condenaron también a 6 años, que hemos hecho una campaña muy grande para liberarlo, dentro del cual, por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, relator de la libertad de expresión, el relator de defensores de derechos humanos y otras organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía, pidieron su libertad, rebajaron su sentencia a 2 años de cárcel porque está condenado con unas acusaciones muy falsas y no tienen ninguna evidencia. Incluso el vídeo donde se ve la detención es un vídeo brutal, como lo pegaban de una forma muy, muy brutal, muy brutal. Es importante recordar que el 26 de febrero de 1976, tras más de un siglo de colonización, España se retiraba del Sáhara Occidental, liberando el territorio a la ocupación civil y militar de Marruecos y abandonando a su suerte a decenas de miles de saharauis. Más de 4 décadas después, el Sáhara Occidental permanece en un limbo político dividido entre las zonas ocupadas por Marruecos, las controladas por el Frente Polisario y los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia. Me pregunto, Hamed, cómo es la vida en un territorio cuando es ocupado, cuando tú naces ahí, más allá de tu labor como periodista. ¿Qué sientes? ¿Cómo es el día a día, la cotidianidad? Pues el sentimiento es impotencia. Impotencia porque estás bajo una ocupación, un bloqueo militar, no estamos disfrutando ningún derecho, que la garantía de derechos humanos cero en el Sáhara Occidental. Sales de tu casa, siempre vas a ver la policía, fuerzas de ocupación, no hay medios de vida, están explotando los recursos naturales, un territorio muy rico y un pueblo muy pobre. Estamos viviendo en una cárcel grande, porque si estás en una cárcel, tienes rejas, es una cárcel visible, ¿no? Y se sabe que pero nosotros estamos en una cárcel muy grande, rodeados por cuarteles de militares, de gendarmería, y están presentes en todos los lados. Estamos condenados a la libertad condicional, porque en cualquier momento puedes entrar a la cárcel, cualquier momento, a veces sin ningún motivo. Digo, es que no hay motivo para detenernos porque no estamos cometiendo delitos, pero digo, sin ningún motivo, que no hay manifestación ni nada, solo por el hecho de que ellos quieren detenerte y te llevan a la cárcel. El hecho de estar hablando públicamente, como lo estás haciendo ahora, yo decía que sois muy pocos dentro de Equip Media quienes habéis querido dar la cara, ¿no?, de forma pública. ¿Te puede generar un problema? Bueno, yo cuando he dado la cara, he empezado a dar la cara para Equip Media en 2011, en una entrevista con el Jazeera English.
Pues desde entonces he empezado a dar la cara. Yo he pensado, ¿no? He dicho que alguien de nosotros tiene que sacrificar, ¿no? Tiene que dar la cara, tiene que el mundo que saber nuestras caras, ¿no? De tú a tú. Pues otros compañeros y yo lo hemos hecho, pero hemos sufrido detenciones, torturas, hemos estado perseguidos hasta hoy en día por el hecho de hacer esto, pero esto también nos dio otro punto positivo, que es, nos conocieron las organizaciones internacionales, los medios de comunicación. Esto también ejerce presión. Por ejemplo, si te detienen, no va a ser en vano, sino va a ser una bomba dentro de los medios de comunicación y para las organizaciones internacionales, porque eres una fuente de ellos, eres un colaborador con ellos desde este territorio. Ahora mismo, mientras estamos hablando, tu casa está vigilada. Pues seguramente, porque siempre veo a la policía de paisano cerca de la casa, pues seguramente que hay vigilancia. Tremendo. Sí. Es muy difícil, que estamos en una cárcel grande, estamos en una cárcel muy grande, muy grande. ¿Qué necesidades tenéis en el día a día en todas estas zonas, ya no solo en las ocupadas, sino también en las controladas por el Frente Polisario y en los refugiados, en los campamentos de refugiados de Tinduf? Las necesidades de material o... Sí. Pues las necesidades materiales, que nosotros en las zonas ocupadas estamos bajo represión. La necesidad que tenemos nosotros es la libertad. Queremos la libertad. Queremos comer pan y beber agua con libertad. Los campamentos de refugiados, la gente vive de ayuda humanitaria, y dependen de esto, Pero nosotros como saharauis queremos decir que no somos mendigos. Somos un pueblo que tiene muchos recursos naturales. Agradecemos muchísimo el apoyo económico, pero queremos apoyo político. Porque la solución de este conflicto es un conflicto político. Hace falta voluntades. Para solucionar esto. Decías algo muy importante y que muchas veces cuando se habla del pueblo saharaui, del conflicto con Marruecos, no se trata, y es, ¿no?, esa contradicción, porque los recursos naturales de que dispone el Sáhara Occidental son muy diversos, hay una riqueza que permitiría la supervivencia de esta población. Pues sí, cuando estaba el colonialismo español, empezaron a cavar para sacar el fosfato, ¿no? Dijo un sabio saharaui entonces: cerrad este maldito agujero porque nos va a traer otra gente. Y es verdad, esos recursos naturales para nosotros son una maldición, porque España, Francia y Marruecos ponen los derechos humanos encima de los intereses económicos que tienen encima de los derechos humanos. Y están exportando estos recursos naturales que hay muchísimo, ¿no? Hablamos de fosfato, pesca, petróleo, gas, arena, oro, posible diamante. Todo esto España no le interesa a los saharauis, solo le interesa esos recursos naturales. Por eso hoy aboga, hoy defiende la teoría marroquí, hoy defiende la ocupación marroquí en contra de la legalidad internacional, en contra de las decisiones del Tribunal Europeo, en contra de las decisiones y los dictámenes del propio Audiencia Nacional, Naciones Unidas, que consideran a España la potencia administradora del territorio. Y España, la verdad, que se ha comportado muy mal, de una forma muy vergonzosa con el conflicto. España, yo siempre distingo entre España como gobierno y España como pueblo, porque el pueblo español siempre ha acogido bien, siempre ha solidarizado con el pueblo saharaui, siempre ha mantenido este pueblo, y gracias al apoyo del movimiento de solidaridad española, los saharauis reciben mucha ayuda humanitaria. Pero el gobierno español
siempre pone los intereses económicos encima de los derechos humanos, a pesar de que está defendiendo y está abogando a Marruecos en sus violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo valoras, Hamid, la reciente sentencia del Tribunal Supremo según la cual los nacidos antes de 1975 en el Sáhara Occidental no da derecho a la nacionalidad española? Pues yo la considero una contradicción debido a las presiones del lobby marroquí dentro de España, porque es una contradicción a otros decretos y dictámenes de la Audiencia Nacional, porque la Audiencia Nacional en varios decretos en 78, 79 consideraron que hace falta dar la nacionalidad a los saharauis porque España, el Sáhara Occidental ha sido un territorio español, porque era la provincia 53, como decía, creo que Franco, es como Cuenca, ¿no? Y por eso España no ha defendido ese lazo, ¿no? Ese enlace cultural, político, histórico, y es el único pueblo árabe que su segundo idioma es el castellano. Pero yo creo que es una vergüenza lo que vemos que el dictamen de la Audiencia Nacional, el comportamiento de la ministra de Exteriores, que el otro día felicitó a los países de la Unión Africana por el Día de África y borró del mapa de África la bandera del Sáhara. Y la bandera del Sáhara la borró para que no se enfaden sus homólogos marroquíes. Pero no puede borrar el mapa del Sáhara de África, es un miembro cofundador de la Unión Africana. Es tanta complicidad que hizo España defender más a Marruecos que los marroquíes. ¿Habéis pedido explicaciones por este hecho? Pues nosotros como periodistas y activistas y movimientos de solidaridad hubo miles, centenares de comentarios en Twitter de la señora Arantxa González, pero no hubo respuesta. Centenares de solidarios, de políticos, de activistas, de saharauis pidiendo explicaciones, pero ninguna. Y me acuerdo una vez que un ministro del actual gobierno recibió ministro saharaui hace unos meses y lo publicó en Twitter. Pues se enfadó el ministro de Exteriores marroquí y la ministra de Exteriores española en un domingo tuvo que escribir una disculpa en su Twitter personal a su homólogo marroquí porque un ministro de su gobierno recibió una ministra saharaui. Eso muestra la presión que ejerce Marruecos al gobierno español. Muestra que el gobierno marroquí interviene en asuntos internos del gobierno español. No sé cómo lo consienten los gobernantes y también la ciudadanía, que un Estado exterior se interviene dentro de políticas interiores de un Estado. Esto están tocando la soberanía de España, pero yo no lo entiendo por qué lo consiente el gobierno de España, no lo entiendo. ¿Cómo interpretas este hecho que se prescindiera del Sáhara Occidental en ese mapa de África? Y por otra parte, ¿confiáis en que el ejecutivo del presidente Pedro Sánchez pueda dar algún paso en la resolución de este conflicto? Yo personalmente considero lo que ha hecho la ministra de Exteriores una actitud indignante y vergonzosa. ¿Por qué? Porque ha hecho algo en contra de la legalidad internacional. Que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo. España es la potencia administradora. Está allí una misión de la ONU para organizar un referéndum. El Sáhara Occidental es un territorio ocupado según la ONU. La República Saharaui es un país reconocido por más de 80 países. Pues
ella violó el derecho internacional, borrando el mapa del Sahara de África. Por otra parte, si hablamos de nuevo gobierno, de coalición entre Unidas Podemos y PSOE, tenemos esperanzas en Unidas Podemos, pero hemos tenido muchas esperanzas en otros partidos políticos. Por eso queremos hechos para que lleven adelante la solución a este conflicto, porque la solución del conflicto del Sáhara Occidental, un Estado independiente en Sáhara Occidental, es muy positivo estratégicamente para España, porque somos un pueblo que su segundo idioma es el castellano, al lado de España, que estamos a 90 kilómetros a las islas de Gran Canaria, y somos un pueblo que ha optado, es un factor muy importante en contra de la radicalización que hay en el Sahel, en el norte de África. Por eso España, si piensa con lógica, puede tener relaciones con Marruecos, con Argelia, con la República Saharaui, con Senegal, con Mauritania, pero ninguno de estos países tiene que obligar a España para que reconozca o no reconozca al otro, porque esto es una decisión soberana de España. Y espero que haya un cambio dentro de este nuevo gobierno respecto al apoyo de una solución a este conflicto. Esto no es estar con los saharauis, apoyar la solución del Sáhara Occidental, es estar con la legalidad internacional, es estar con el derecho internacional, es estar con las resoluciones de la ONU, que hay más de 120 resoluciones de la ONU que dicen que hay que garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Por eso, si el gobierno nuevo dice queremos que España descoloniza el Sáhara Occidental y que haya un referéndum o autodeterminación del Sáhara Occidental, esto no es estar con los saharauis, es estar con el derecho internacional, es aplicar la justicia. Por eso, eso que tienen que entender España, que nosotros solo queremos que España vela por los derechos humanos, por el derecho internacional, nada más. ¿Cuál es la posición del Frente Polisario en estos momentos? ¿Hay cambios en su estrategia? ¿Se mantiene la línea que se ha llevado hasta el momento? Pues España últimamente ha denunciado muchísimo las actitudes del gobierno español respecto al Sáhara Occidental. En el último congreso se ha optado de que hace falta cambiar la relación con Naciones Unidas si no hay un cambio, una solución al conflicto. Y también la mayoría dentro del Congreso, que es la alta autoridad donde se toman las decisiones del Frente Polisario, la mayoría ha optado también por la lucha armada y por cambiar la relación con Naciones Unidas si no hay un avance en el conflicto, porque hoy en día estamos en un limbo, porque el año pasado el enviado especial de Naciones Unidas ha dimitido debido a las presiones de Francia, porque ha llevado a las dos partes, el ocupante marroquí y el Polisario, a negociar, y llegaron muy lejos en esas negociaciones y Marruecos se echó atrás y la presión de Francia hizo al enviado especial dimitir de su puesto. Y respecto a la posición de Estados Unidos, porque parece un poquito contradictoria, ¿no? El diario estadounidense The Wall Street Journal publicaba un artículo el 11 de agosto de 2019 sobre el Sáhara Occidental que, bueno, pues establece la posición de este país sobre el conflicto al afirmar que Washington no apoyaría un plan destinado a crear un nuevo Estado en África. Pero, en cambio, en febrero de 2020, Israel pidió a Estados Unidos que reconociera la soberanía marroquí sobre los territorios ocupados del Sáhara Occidental si el Estado árabe normalizaba las relaciones con Israel. Y días después, Estados Unidos anunciaba que no iba a reconocer la soberanía marroquí en el territorio saharaui. Por tanto,
¿Esto cómo lo interpretáis, Hamed? Que de repente ofrezcan un posicionamiento, de repente otro. ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? Estados Unidos, en su política exterior, no hay amigo permanente ni enemigo permanente, sino un interés permanente. Por eso, el Sáhara Occidental para Estados Unidos es un conflicto, a veces es prioritario y a veces no, pero depende de los gobiernos que gobiernan. Cuando hablamos de los demócratas existe dentro de los demócratas un lobby muy importante que apoya a Marruecos. Por ejemplo, hay muchas revelaciones que revelaron que, por ejemplo, Hillary Clinton en su campaña electoral recibió dinero por parte de Marruecos a través de la fundación de Fosbocra, la fundación de la empresa de fosfato de Sáhara, 25 millones de dólares. Por otra parte, los republicanos, hay una gran parte dentro de los republicanos está en contra de la ocupación marroquí. Está a favor de la independencia de Sáhara Occidental. Hay, por ejemplo, senadores y congresistas muy importantes dentro del Partido Republicano visitan cada año a los campamentos refugiados. Viene allí como amigos de Sáhara Occidental. Y hay una figura muy importante dentro de Estados Unidos que es John Bolton. John Bolton es una persona que es muy radical dentro de la administración de Estados Unidos a favor de la solución del conflicto y lo ha mostrado en varias conferencias y lo ha dicho muy claro, la ocupación marroquí en Sáhara Occidental, y ha dicho que el pueblo marroquí, pueblo amigo, el pueblo saharaui es un amigo, pero queremos que haya solución para el pueblo saharaui porque esto ha durado muchísimo. Incluso cuando estaba en el gobierno John Bolton, Marruecos estaba muy molesto, ¿no? Según la prensa marroquí, estaban muy molestos por las declaraciones de John Bolton. Pero de momento no hay nada, ¿no? Como he dicho, no hay amigo permanente ni enemigo permanente, hay un interés permanente. Pero lo mejor que tiene Estados Unidos, y muy claro que no lo tiene España ni Francia, cuando se trata de acuerdos económicos o de libre comercio con Marruecos o de maniobras militares o ayudas económicas, siempre Estados Unidos considera Sáhara Occidental territorio no autónomo y todos estos acuerdos que hace con Marruecos no incluyen el Sáhara Occidental, al contrario de lo que hace la Unión Europea. No te he preguntado, al margen de todo esto que venimos hablando, Hamed, sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el Sáhara Occidental. ¿Cómo está la situación? Pues la situación es dramática por varias razones, porque han esforzado el despliegue militar y policial y están cogiendo el tema del cuarentena, confinamiento como una excusa de represión de detenciones que han detenido varios activistas con la excusa de romper la cuarentena. Y además de eso también hay una preocupación e inquietud muy fuerte, muy dolorosa, que es en Sáhara Occidental el sistema sanitario cero, no está bien preparado porque si hay casos dentro de Sáhara o hay muchos casos, va a haber una catástrofe sanitaria en el territorio. Y además Marruecos no está haciendo muchas restricciones para que no llegue el corona a Marruecos, pues, perdón, Sáhara Occidental desde Marruecos. Pues, por ejemplo, en Marruecos hay muchas restricciones entre las ciudades, dentro de las ciudades no se puede viajar. Pues al Sáhara han llegado muchas personas, a pesar de la cuarentena y a pesar del confinamiento, y 6 de ellos detectaron COVID, ¿no? Detectaron que están contagiados con el COVID, ¿no? Eran entre positivos. ellos, sí, entre ellos los militares y pescadores.
Por eso Marruecos trata al Sáhara con tanta indiferencia. Por eso estamos muy preocupados. Y respecto a la ayuda para los campos de refugiados, para los territorios controlados por Polisario, ¿se está recibiendo algún tipo de atención por parte de la comunidad internacional en este momento de pandemia? Pues es un problema global. Todos los refugiados del mundo tienen un problema alimentario porque debido al cierre de las fronteras no está llegando lo suficiente de alimentación. Pero han llegado varias caravanas de Argelia de alimentación, de ayuda humanitaria a los saharauis. Y también hubo una campaña que hizo la ACNUR y otros estados para recoger 15 millones de dólares para cubrir las necesidades de los refugiados saharauis. Y creo que la ACNUR ha llegado o está cerca a esta cifra. Pues Ahmed, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos acercado más a la realidad del pueblo saharaui. Espero que tengáis mucha suerte, que pronto se pueda resolver este conflicto, aunque parezca una utopía, ¿no? Después de más de 40 años, pero yo espero que pueda haber algún punto de encuentro para romper este muro de tantas cosas. Hemos hablado de un muro que impide informar de la forma más libre y correcta posible, ¿no? Pero también un muro que mantiene separadas a familias desde hace 4 décadas, porque hay personas que nacieron en una situación, que viven en otra, que hace tiempo que no ven a sus familias, a sus seres queridos, que hace muchos años que no se encuentran con ellos. O sea, no estamos hablando solamente, ¿no?, de un muro comunicacional respecto a que lo que ocurre en el Sáhara salga al exterior, sea conocido por el resto de países. Es que hay otros muros que se desconocen muchas veces, ¿no? Ojalá. Exacto, que hay muchos muros. El muro de la vergüenza que separa el Sáhara Occidental es un muro físico, hay un muro de silencio, de información, y esperamos que caigan estos muros y que lograremos nuestro objetivo. Tengo mucha confianza que vamos a lograr este objetivo, porque tenemos voluntad, tenemos ganas de solucionar esto del cambio, y también cada día ganamos mucho apoyo y solidaridad de personas en el mundo y se hace visible esta situación. Aquí en España decimos los periodistas, ¿no?, cuando nos enfrentamos también al panorama informativo que tenemos, que también tiene su cosa, que sin periodismo no hay democracia. Y en vuestro caso pasa exactamente igual. Ojalá pronto podáis dar un paso adelante y que la libertad llegue a todos esos territorios. ¿De acuerdo? Ojalá. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.